Si bien estamos en la época digital y debemos estar al día en las nuevas tecnologías, nunca debemos perder la parte humana, porque somos seres humanos y quienes nos contratan son seres humanos. El lograr tener contacto con ellos es muy importante, pero el poder compartir lo es aún más. Para mí, un almuerzo o una cena con un potencial cliente se torna casi que fundamental, pero debemos hacerlo. No es solo el tomémonos un cafecito un día de estos, sino es tomémonos un cafecito un día de estos y agendemos de una vez. Algunos hablan de gastos, yo hablo de inversión, porque sí, pues saldremos a una cena, nos tomaremos un café que no nos depare mayor cosa, o por lo menos que sintamos que no nos depara mayor cosa. Lo que no sabemos es esa persona que se fue sin que hubiésemos contratado algo, siente o piensa, porque ya estuvimos con ellos. Es una fórmula también para conocer a nuestros clientes o potenciales clientes. Es una forma para ir rompiendo el hielo, es una forma para darnos a conocer. De manera que siempre es bueno invitar a un desayuno, a un almuerzo, a una cena, a un café. Pero además debemos saber comportarnos en cada una de esas circunstancias. En días pasados, más bien fue a mí al que me invitaron unos potenciales clientes, que no eran clientes, pero después de haber intercambiado algunas conversaciones en las redes sociales, eh, y algunos otros mensajes y correos electrónicos, me dicen, mejor nos juntamos, pero lo invitamos a almorzar. Y en efecto, vamos a almorzar y la mesa está pues puesta de acuerdo con el tipo de restaurante del que estamos visitando, pero yo veo uno de ellos muy concentrado en lo que quería plantearme, es cierto, pero olvidando que están en una mesa, toma los cubiertos, toma la servilleta que debería haberse puesto, ¿verdad? En su lugar y los toma todo junto con un plato, los pone todos encima y los corre. Tomé una fotografía sin que él se diera cuenta, porque me pareció tan increíble. No la puedo publicar porque sale la cara de la persona y no podría cortarlo, pero me parece tan increíble que haya hecho algo así. Eso demuestra que no sabe comportarse en una mesa. Entonces debemos nosotros los abogados saber cómo vestirnos, cómo comportarnos en una mesa, porque no sabemos en qué momento vamos a estar haciendo negocios en una mesa. En ese mismo caso, cerramos. Hicimos lo que se llama un cierre de una negociación, o sea, me contrataron. ¿Por qué me contratan? ¿Por qué yo creo que me contratan? Primero, porque estamos en un ambiente un poquito más distendido. Si bien ellos dos están muy preocupados con su problemática, el estar en una mesa, almorzando, tranquilos, hace que también en la misma conversación se esté rompiendo el hielo, se hable de otros temas y pueda uno además extenderse con mayor tranquilidad en el tema de que se trate y demostrar que uno pues sabe lo que está haciendo. A partir de ahí me dijeron, ok, vamos para adelante con el trabajo. Por supuesto que eventualmente pues habrá que firmar la documentación que haya que firmar, podemos terminar de confirmar a través de un correo electrónico para saber que ya tenemos la contratación en firme, pero el almorzar, el cenar, el tomarse un café son fórmulas clarísimas y muy buenas para poder cerrar clientes. Pero se pueden perder totalmente si no sabemos comportarnos en la mesa.
si no sabemos además a lo que vamos. Tenemos que tener claro que podemos ir desde una soda pequeñita, ¿verdad? Un restaurancito pequeñito hasta un restaurante muy lujoso, que no es lo mismo que vayamos y nos tengan un tenedor y un cuchillo, a que nos tengan tres tenedores y tres cuchillos y cuatro cucharas y cuatro copas. Entonces te debemos saber de protocolo también, porque no es lo mismo el protocolo ante el presidente de la República o un ministro o una ministra que ante un cliente. Y también vamos a depender de qué tipo de cliente se trata y a dónde está, porque no es lo mismo un cliente cuando estamos en la playa que un cliente cuando estamos en la montaña o cuando estamos en la ciudad. No es lo mismo un cliente que ha estudiado a uno que nunca ha estudiado. Todos son diferentes y sobre todos tenemos que saber comportarnos. Debemos saber cómo actuar, cómo comer, cómo hablar. Yo quiero recordar aquí una anécdota eh, en donde no precisamente me estaba llevando ese día a, a contratar a nadie, pero la importancia que es saber comportarse en un lugar o en otro. Y fue un día donde tuve tres comidas afuera, un desayuno, un almuerzo y una cena. El desayuno me invita una persona de campo a su casa, en donde lo que me da es un vaso con café, no una taza, un vaso con café, un plato con una tortilla y una torta de huevo encima, y eso es el desayuno, y tienes que comerlo tomando la tortilla y metiéndolo, comiéndose, y el vaso calentísimo, tomando, y además, si querías ponerle azúcar, porque solo hay azúcar, era con una cuchara grande, como una cuchara de sopa. Con eso le das vuelta y lo pones a un ladito. Y había que comportarse así. Y hay que saber comportarse así porque tienes que respetar a esa persona, que eventualmente puede ser tu cliente también, pero que su educación es esa. Para el almuerzo, fui a un restaurante, en Costa Rica le llamamos una soda, es algo muy sencillo, donde sí, ahí sí comí con tenedor y cuchillo, un plato, y nada más te iba así con una bandejita, y dice, sírvame de esto y sírvame de esto, y ahí tenía que comer junto con otra persona, sin que hubiese mayor cuidado sobre cómo se tomaba el tenedor y cómo se tomaba el cuchillo. Y esa misma noche tuve una cena en uno de los restaurantes más lujosos que habían, en donde por lo menos habían dos tenedores, dos cuchillos, dos cucharas, dos copas. Había que tomar el tenedor y el cuchillo de cierta manera, cambiarlo de lado, tomar la copa de cierta manera. Y fue una lección en mi vida. Yo estaba muy joven en ese momento. Fue una lección, primero, saber que lo sabía hacer y que sabía comportarme en situaciones diferentes, en un mismo día, ¿eh? En un mismo día. Entonces, ¿qué lección? Yo tengo que saber comportarme con una persona de campo y humilde, tengo que saber comportarme en una soda o en el mejor restaurante, porque en cada caso tengo potenciales clientes, además, que van a esperar que yo me comporte de cierta manera. En mi criterio, el saber de vino es muy importante. Es tan importante que conozco por lo menos dos abogados cercanos a mí que además de saber de vino, básicos son sommelier, o sea, realmente saben de vino. Porque uno no debe tomar una copa mal, o sea, no saber coger una copa. Uno no puede ir a un restaurante y que le digan quién prueba el vino y no saber cómo probar el vino. No puede ser que uno vaya a un restaurante, invite a un cliente o un cliente lo invite a uno y cuando le digan qué vino quiere, no sepa las diferencias entre un tinto y un rosé y un blanco, y entonces menos aún entre un tipo de uva y otro tipo de uva, o no sepa sobre maridaje y cómo se combina el vino con la comida y cuál se debe pedir.
Es básico que sepamos sobre vino. Y no pretendo que sean sommelier, pero sí que sepamos lo básico sobre los tipos de uvas, sobre las regiones, sobre las copas y sobre cómo probar el vino. Eso cierra negocios, se los aseguro. Una mesa con una botella de vino, una buena botella de vino y un buen comportamiento en el tomar de ese vino, cierra clientes. Con los años que tengo de ejercer la profesión, he hecho toda clase de fórmulas para poder cerrar clientes. Hasta que he entendido, claramente he entendido, que al que tengo al frente es a un ser humano, igual que yo. Muchas veces nos ven a nosotros, los abogados, como ya muy arriba, porque es el abogado, muy lejano. Y otras veces somos nosotros, los abogados, los que nos vemos muy abajo, que es que ese es el cliente o el potencial cliente. ¿Y qué voy a hacer? Y empiezo a ponerme nervioso. Cualquiera de las dos son malas. Ni nos deben ver allá arriba, ni nosotros nos debemos sentir menos. Debemos sentir que estamos ante un ser humano, igual que nosotros, y que esa persona está esperando de nosotros eso, el ser humano. Por supuesto que los seres humanos tenemos una serie de comportamientos muy diferentes unos a otros. Y a veces podría decir que no solo comportamientos, sino hasta trastornos, ¿verdad? Entonces, si tenemos comportamientos y trastornos, lo que uno debe hacer es, uno, saber leer al otro. Eso se va logrando con el tiempo. Lo primero que hay que hacer es estar consciente que voy a leer a la otra persona. Y para poder leerla, tengo que hacerle preguntas, ser amable, tocar temas que a esa persona le guste, hablar en la forma en que a esa persona le gusta. Porque eso va a hacer que la persona se suelte un poquitito más. Y si se suelta un poquito más, la voy a conocer más. Entonces voy a saber si tiene un ego enorme y entonces voy a tener que trabajarlo por ese ego enorme o si más bien es una persona por todo lo contrario que no cree ni siquiera que valga, ¿verdad? Entonces uno tiene que irlo midiendo para ver cómo le va a entrar. Pero la fórmula más sencilla de mi parte es ser normal, aunque suene muy extraño. Ser yo. ¿Saben qué es lo que pasa? Perdemos de vista que somos nosotros y que nosotros somos nosotros. Entonces, claro, ¿quién nos cambia a nosotros? Pues solo nosotros, nadie nos va a cambiar. Entonces nosotros vamos a estar cambiando conforme vamos avanzando en este camino de éxito. Vamos a ir cambiando porque vamos a ir aprendiendo, porque vamos a ir madurando. Pero aun cuando de un día a otro, de un mes a otro, de un año a otro, vamos cambiando nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, seguimos siendo nosotros. Y si nosotros somos nosotros y nos expresamos ante los demás como somos nosotros, esa persona al frente se siente cómoda porque está ante un par y no ante alguien que está muy lejos. No es aquel abogado al que le tenemos miedo, al que cuánto nos va a cobrar, sino que está ante una persona pura y simple. Entonces yo muchas veces cuento que andaba corriendo, cuento que mi esposa tal cosa, o cuento que mi hijo tal otra, cuento que salgo del país porque fui a ver a mi hijo que actuaba en esta obra en tal lado. Esa persona que está al frente está feliz, feliz de ver que soy un ser humano, que le voy a dedicar tiempo a mi familia, que le dedico tiempo a mí, que me equivoco. Y cuando hablo de equivocarme, es una técnica que he utilizado mucho en los últimos años. Si nosotros habláramos que la perfección es el 100%,
Entonces, la excelencia es un 85%, un 90%, 85-90% es la excelencia. Los seres humanos nos equivocamos, no somos perfectos. Entonces, ¿qué hay que apuntar a la perfección? Por supuesto, siempre hay que apuntar al sol de mediodía, pero apuntamos al sol de mediodía para darle un arbusto por allá. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, pero sí podemos ser excelentes. Sí podemos alcanzar ese 85-90% de veces que hacemos las cosas bien hechas. Pero como no somos perfectos, como nos equivocamos, una técnica que he utilizado en los últimos años es en esa entrevista en que estamos con ese potencial cliente, contarle, así abiertamente contarle que soy ser humano y que de vez en cuando me equivoco. Y que procuro no equivocarme, pero que me equivoco. Y abrirle las puertas a él más bien para que me diga, si me estoy equivocando, si hay algo que no le gusta, que me lo digan y lo corregimos. Pero también abrirme a mí las puertas de poder decirle a ese cliente, me equivoqué, cometí este error y lo vamos a arreglar de esta manera. Por supuesto, buscándole siempre la solución. Esa técnica de ser un humano y de comportarse tal cual uno es fabulosa. Y créanme que atrae clientes. Ok. En muchas ocasiones, cuando estamos en una cena de negocios, y cuando yo hablo de cena de negocios es que la intención nuestra, por supuesto, es captar un cliente, ¿verdad? Nosotros como abogados vamos a captar un cliente. Queremos ir al punto, tenemos esa ansiedad de ir al punto, pero al mismo tiempo pensamos que no podemos ponerle mucha presión, porque si le ponemos mucha presión, una, qué pena, o dos, se me va a escapar, me va a decir que no, o peor aún, porque todavía cuando a uno le dicen que no, ya le dijeron que no. Peor es cuando se van, como digo yo, por la tangente y no le dicen a uno nada, pero nunca lo contrataron. Yo quisiera dar las siguientes recomendaciones para cuando estamos en una cena o en un almuerzo de trabajo donde pretendemos cerrar una negociación. Hay que ser digamos, un poco libres al inicio, sentarse, ver qué es lo que se va a pedir, comentar sobre la comida, comentar si vamos a tomar un vino o un licor, o mejor no, porque va a ser mejor un refresco, porque en la tarde tengo que trabajar. ¿Qué le parece tal comida? ¿Qué tal otra tiene gluten? ¿Que esta te engorda? ¿Que esta no? Todas esas cosas que están muy buenas, porque yo he estado aquí en este restaurante. Esa es una primera parte donde el negocio no sale a flote, para nada. Y yo diría que ese sistema se mantiene hasta por lo menos cuando llegan las bebidas. Ahora sí, cuando llegaron las bebidas, ¿qué hacemos? Y aquí se nos presentan dos opciones: no hacer nada y seguir conversando sobre la vida o lo que se les ocurra, menos a lo que íbamos, o entrar y ya plantear algo del negocio. Una experiencia malísima para mí ha sido no decir nada, porque de repente sigue uno, sigue y sigue, y uno quería ir a plantearles algo, a plantearles un negocio, a ver cómo lo cerraba, y uno sigue hablando de una cosa y del fútbol y del arte y de la familia y del clima, y cuando uno se da cuenta se terminó el postre. Es más, ya hasta café trajeron y no les he dicho nada. Entonces se me acabó el tiempo. Porque en ese último instante tal vez le diga algo, pero ya estamos de salida. Ya es muy tarde. No podemos dejar que empecemos ya a comer sin haber tratado algo. Entonces hay que ser claros también. Así como yo he venido insistiendo que uno tiene que ser natural, con esa naturalidad decir, bueno, yo quería que nos reuniéramos porque, y empiezo a hacer el planteamiento. De una vez, abierta y claramente como lo hubiese hecho en una oficina. Solo que lo estamos haciendo en un lugar más ameno. Y bueno,
Cuando ya yo hago el planteamiento, después de que vinieran las bebidas, después de que hubiésemos ordenado la comida, pero antes de que llegue la comida, entonces ya se puso en la mesa el tema. Ahora, ese tema tampoco podemos abarcarlo e insistir todo el rato hasta que la comida le caiga mal a ese posible cliente. ¿Mm? Entonces tenemos que ir haciendo pausas. Hablamos del tema, dejamos que la contraparte hable y luego de repente volvemos al fútbol o al arte o a las flores o al tema que estuviéramos hablando para luego retomar. Y entonces vuelve a retomar. Por cierto, entonces, de acuerdo con lo que usted me dijo, y ya volvemos a hablar del tema. Porque el ideal es poder ir cerrando, y conste, puede ser que uno cierre una negociación o no la cierre, pero por lo menos dejarlo abierto a cerrarlo pronto hacia la llegada de los postres o hacia el final de la comida si no vas a tener postre. Para poder llegar y plantear, bueno, entonces estamos de acuerdo en que vamos a hacer tal cosa y me va a contratar en esto y esto y esto. O por lo menos, si no podemos llegar a ese punto de contratación, sí por lo menos llegar y decir, bueno, entonces resumo, tum, 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 y esto puede costar esto y esto y esto, y esto será la inversión que usted va a hacer, y estos serán los costos, y nos volvemos a hablar entonces mañana a las 3 de la tarde. Y entonces ponemos, ahora sí, metas, ¿verdad? Yo le llamo metas porque se debe poder medir. Entonces hay que ponerles fechas y horas y montos, ¿verdad? Para poder ir cerrando, si no se ha cerrado todavía, ir teniendo claro qué es lo que se va a contratar. No siempre se logra la contratación en un almuerzo o en una cena, pero sí definitivamente es lo que abre la oportunidad para que podamos contratar. Entonces, no hay que tener temor si no cerramos la venta, si no nos contrataron en ese preciso instante. Pero sí tenemos que haber dejado muy claro, sembrada una semilla importante de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cuál es el costo. Y lo más importante, ¿cuándo lo vuelvo a llamar para que ya cerremos este asunto? Nosotros tenemos que tener otra vez una capacidad física, espiritual y mental para poder uno saber qué es lo que a uno lo pone nervioso, qué no, y poder ir eliminando eso. Nuevamente, lo primero es creérsela, sabernos que somos buenos abogados, que no nos vamos a ir a enfrentar a un enemigo en una cena, que vamos a ir más bien a tratar de contratar con alguien, que alguien nos vaya a contratar a nosotros. Entonces, eh, he sostenido muchísimas veces que el lenguaje verbal y físico, corporal, es muy importante. Si uno está nervioso, empieza a encorvarse, le puede temblar los labios, no sabe dónde poner las manos, le pueden temblar las manos, eso hay que controlarlo. Si vamos nerviosos, ya de por sí no funciona. Entonces, sí debemos hacer nuestras meditaciones antes de ir a la cena eh, para poder ir creyéndonos lo que realmente somos, que somos abogados de éxito. A partir de ahí, eh, hay que tratar de ser otra vez distendido, saber comportarse en la mesa, saber hablar bien, hablar claro, tener un lenguaje corporal adecuado, saber sentarse, estar consciente de eso hasta que se nos hace una costumbre, porque de tanto hacerlo se nos va a hacer una costumbre y entonces vamos a perder el miedo de ir a una cena, ¿verdad? Para poder contratar un cliente. Número dos es saber que cuando vamos a una cena, a un almuerzo, a un café con alguien, no significa siempre que vamos a contratar. Nosotros no podemos ver solo a corto plazo. Tenemos que ver a corto, mediano y largo plazo. Esa posible contratación que queríamos hacer puede ser que no salga. Es factible que no salga. Pero si no tuvimos un buen comportamiento en la mesa, si no tuvimos las diferentes técnicas que se han hablado sobre cómo comportarse, en qué momento traer un tema a la mesa,
la persona se va a ahuyentar. Y no la podemos ahuyentar porque esa persona es potencial cliente o potencial recomendador de clientes también. Yo he tenido casos en que ha habido gentes que nunca me han contratado porque no me necesitan, pero siempre, siempre, siempre me recomiendan. O incluso recuerdo un par de casos, específicamente en este momento estoy pensando en un abogado y economista español radicado en Costa Rica que tiene su propio abogado en Costa Rica, pero que sabe que yo me especializo en A y en B y en C y me ha recomendado varias veces y ha dicho, él es el mejor, pero nunca le he hecho ningún trabajo. Pero ¿saben sí que he hecho con él? He ido a desayunar. 2 veces he desayunado con él. Entonces ya él siente una cercanía conmigo. Ya él siente que es mi amigo, sin que seamos amigos, porque no somos amigos, pero sí se siente cercano a mí, porque hemos desayunado un par de veces. Y ese desayuno más bien fue distendido, fue tomarse un café, comer algo, contarle sobre lo que hago, cómo lo hago, pero demostrarle y demostrarme que soy bueno y que sé lo que hago. Y cuando no sé, procuro no demostrarlo, ¿verdad? En mi cara o en mi cuerpo. Entonces, cuando hay algo que a mí no me gusta, por ejemplo, muchas veces hago así. Entonces, ya cuando me tapo un poco la boca, no pueden estarme viendo tan claramente cuál fue mi expresión facial, porque tapé la boca, como si estuviera poniendo atención. Y cuando definitivamente no sé algo, lo digo. De eso no estoy seguro. Y prefiero darle una respuesta adecuada. Así que voy a estudiarlo, voy a revisarlo y me comunico con usted mañana a tal. ¿Qué nos pone nerviosos? ¿Qué nos pone nerviosos antes de ir a una cena? ¿Qué nos pone nerviosos en una cena? No saber comportarnos, número uno. Por eso es tan importante. Y número dos, creer que no nos van a contratar. Entonces ya fuimos con mente negativa. Entonces pensemos en que sí nos van a contratar. ¿Y por qué es que piensan que no lo van a contratar? Porque no sé, porque no hablo bien. Entonces lo que hay que hacer es creérsela. Y una vez que nos la creemos, les aseguro que una primera es difícil, una segunda es menos difícil, una tercera es aún menos difícil. Y ya después va uno con una naturalidad a cenar como si fuera con el mejor amigo, aunque fuese un potencial cliente. Hace muchos, muchos, muchos años, estoy hablando ya por el año 1993, fui a un congreso de Derecho Espacial en Santiago de Chile. Y estando ahí, estaba con un colega y empieza a entrar a diferentes restaurantes pequeñitos, a lo que en Costa Rica llamaríamos sodas, y pedía lo que fuese llamémoslo así, el plato del día. Pero estamos hablando en lugares que eran lugares populares. No estamos hablando de restaurantes importantes, sino lugares populares entraba y pedía. Eh, en alguna ocasión entramos y pide el plato. Yo pido lo mismo porque yo iba con él. Pido lo mismo. Y era un plato que si estamos en Costa Rica diríamos que es una especie de espaguetis como con frijoles. Una cosa extraña. Tenía un nombre X. Preguntamos el nombre. Y nos dijeron, este es un plato popular y tal y cual. Lo que les estoy queriendo contar con esto es que uno debe, es un deber de uno, cuando va a otro país, por ejemplo, aprender qué es lo que se come y cómo se come. Está el aprenderlo desde la perspectiva estrictamente turística, estás en un hotel y te dicen estos son los platos típicos y esto es lo que se come. Eh, y está lo que come el pueblo, que ese también es muy interesante. Para mí, aquí estoy hablando primero de una cuestión absolutamente de cultura. Puede ser que nunca que no me guste. Habrá más de un plato que no me guste, porque el paladar no está acostumbrado. Pero es muy interesante que sea uno el que busque y aprenda sobre las comidas de otros países u otras regiones incluso
en nuestro país también. Ahora, cuando uno va a alguna región, algún país, e incluso a donde uno vive, y le presentan algo que uno no sabe, yo he tomado dos diferentes actitudes, la que hoy llamaría la mala y la que hoy llamaría la buena. La mala es no decir nada, y entonces después no sé ni cómo funciona el asunto, ¿verdad? No tengo la menor idea cómo funciona el asunto. Cómo se come o qué es lo que estoy comiendo. Cuando eso me ha pasado, la dicha es cuando alguien más lo pide también. Y entonces pongo atención a ver qué es lo que están haciendo y con eso aprendo. Pero lo malísimo es cuando nadie más lo pide y le dicen a uno que uno lo coma y uno lo come y no tiene la menor idea ni qué está comiendo ni cómo lo está comiendo. ¿Mm? Lo que hago hoy es que simplemente pregunto. No sé qué es eso. ¿Usted me podría explicar? Y no hay nada mejor que preguntar y que le expliquen a uno qué es, cómo se come, por qué se come, de dónde viene. Cuando uno pregunta, el preguntar no es malo. A veces creemos, especialmente los abogados, creemos que es que si uno pregunta, uno va a dar una imagen pésima. Y no, es que no todos lo sabemos. Entonces, en cuestión de comidas, yo creo que siempre hay que preguntar, siempre debemos preguntar qué es, cómo se come, de dónde salió. Preguntamos por cultura para aprender. Entre En una excursión, en un paseo, andaba en Chile, estaba hace también algunos años, estaba, paramos en un restaurante entre Santiago y Valparaíso. Y esta persona con la que estábamos nos dice, es que ustedes tienen que comer, no recuerdo cómo le decían, pero algo que había que comer con palta. Y después otra vez que con palta. Palta, ¿qué es palta? Por Dios, ¿qué es palta? Y era esa pena de preguntar, ¿cómo vas a preguntar qué es palta? Hasta que ya dije, bueno, dígame qué es palta. Y entonces me empiezan a explicar y todavía no entendía. Entonces pidieron ahí a la cocina que trajeran una palta. Y la palta era para Costa Rica un aguacate. Y delicioso, la carne con palta y los sándwiches de esto y tal con palta. Qué pena no saber qué es palta, pero lo peor no es no saber, no es la pena de no saberlo, sino la pena de no haber preguntado qué es palta. Y además me lo había perdido. Me había perdido comer la palta durante 3, 4, 5 días porque no sabía qué era. Bueno, me encantaba y sí sabía qué era, lo que no sabía era cómo se llamaba. ¿Mm? Y entonces resulta ser que era maravilloso y riquísimo y a partir de ahí comí delicioso palta todos los días. Preguntar por cultura. Entonces nunca más en la vida se me volvió a olvidar cómo se dice aguacate en Chile. No se me va a olvidar. ¿Mm? Pues bien, hay que preguntar por otras razones también, porque podemos tener restricciones y alergias. Y la gente muchas veces no le gusta preguntar, porque qué pena. Somos seres humanos. Si yo tengo intolerancia a tal cosa, pues debo preguntar si esa cosa que me están ofreciendo que coma, lo tiene o no. Pero usualmente por no perder un cliente, ojo, creemos que vamos a perder un cliente, no preguntamos y después estamos enfermos. Entonces combinemos, probemos todo lo que podamos probar, porque es una cuestión de cultura, primero cultura general para aprender nosotros. Es una cuestión de educación para con ese anfitrión que nos está invitando a probar algo. Entonces tratemos de probarlo, pero preguntar no hace que perdamos un cliente. ¿Cómo me comporto en una mesa? ¿Cómo tomo el vino? ¿Cómo me visto? ¿Cómo me siento? ¿Qué cubiertos uso? Es tan importante saber todo esto y nos lo preguntamos tanto. ¿Quieren que hagamos un taller sobre
cómo cerrar negocios en una cena. Espero sus opiniones.